Esta es la cueva friki, esta es la cueva Esta es friki, la ¿no? cueva friki. Sí, hay muchas cosas frikis en este lugar. Inventos. Venga, pues vamos a arrancar. Toda la bienvenida. Ok, 3, 2, 1. venga. Bienvenidos nuevamente a Ni Team ni Squad. Por pronto hoy vamos a decir que, pues evidentemente vamos a hablar de cine. Exacto. Vamos a entrar en materia, porque luego podemos aventar media hora platicando de cómo fue nuestra misión del día de hoy. Pero vamos a platicar sobre una película que Juanca recomendó. Es una película mexicana que está multinominada para el premio Ariel. Danos la introducción, Juanca. 15 nominaciones nada más. 15 nominaciones al Ariel. Entre ellas mejor película, Claro. mejor ópera prima, mejor dirección, mejor actuación, mejor todo, mejor guión. Es de esas películas que creo yo tienen un punto y aparte en el cine mexicano. Y me da mucho gusto, fíjate, justamente lo estaba pensando hace ratito, me da mucho gusto empezar con esta película que se llama Sin Señas Particulares, Claro. porque hace un año o poquito más empezamos con una película que el año pasado fue la multinominada al Ariel. No sé si te acuerdas, No me ese fue acuerdo. nuestro primer podcast. ¿En serio? Nuestro No. primer podcast fue hablando de la película de Ya no estoy aquí, que fue, Ah, que fue claro. la gran ganadora de los Arieles del año pasado. Y ahora creo que sin tenerlo previsto, elegimos esta película que es la que más nominaciones tiene este año para el Ariel. Entonces, Claro. en algo le atinamos, güey. Oye, qué gran coincidencia. Sí, Y justo un año, o sea, ujú, eso nos hace cerrar bueno, más bien empezar un nuevo sí, ciclo, sí, ¿no? sí. Eso es muy chido. Que me sorprende mucho, uno, que sea una directora guanajuatense. Eso es importantísimo Sí, decirlo, güey. O sea, claro, o sea, es una chica de Guanajuato. exacto. Y digo, me sorprende mucho porque al final, hay que ser honestos, ¿no? La industria cinematográfica está muy segregada, entonces hay muchos más directores que directoras y el que se haya atrevido y que haya hecho su ópera prima y aparte que sea muy reconocida, a mí me da mucho gusto. O sea, no solamente decir soy feminista y Ujú. solamente quiero hacer cine por ser mujer, o sea, que realmente lo hagan con una calidad de tal manera, me parece muy, muy rescatable. Porque no se fueron a hacer una película feminista, no se fueron a hacer una película rosita, que fuera como para un cierto sector de la sociedad. Hicieron una película con una temática bien interesante que es sobre los inmigrantes y me parece una manera bien interesante de cómo aborda una chica un tema tan fuerte y más algo que es tan arraigado para el guanajuatense. Eso a mí me voló la cabeza porque es una visión muy delicada para un tema tan complejo. Sí, claro. Creo que no hemos dicho el nombre de la directora. Fernanda Sí, claro. Valadez. Sí, güey. Mira, habíamos estado buscando películas que estuvieran o en estreno o que estuvieran en boca de todos. Y me pareció muy oportuno aprovechar que Netflix acaba de subir esta película a su plataforma. ¿Por qué? Porque al final es una película que ganó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera Ujú, el año pasado. el año pasado. Y eso me parece también muy interesante porque al final la película extranjera normalmente no tiene tanto boom más que en su país. Entonces siento que de repente esas limitantes empiezan no a permitir que consumas cine internacional y de muy buena calidad. A mí me ha tocado ver películas que han ganado este premio que valen muchísimo la pena y creo que esta película valía mucho el poder verla. Yo tampoco la había visto, tengo que ser honesto, y fue la primera vez así para el podcast. Entonces, me gustó mucho el poderme adentrar en una película gracias a un tema tan universal como es el alcohol. Que eso me parece algo sumamente curioso, porque al ser un tema tan universal, que realmente podría ser el secundario, ¿no? La problemática social Ujú. es como lo principal, pero digamos lo que homogeniza todo es el alcohol. Y me parece muy divertido porque pareciera una película que homenajea el alcohol. Y eso me parece muy divertido. Claro, en términos generales creo yo que esta película funciona en muchas formas porque trata el tema del alcohol, pero no lo trata desde un punto moral. No te dice que es bueno y no te dice que es malo. Y eso me parece que es un punto muy importante. Y eso, pues hay que darle la palomita al director, que no lo hemos mencionado. Tomás Vinterberg se llama, güey.
No sé si has visto algo de ese director Te voy antes. a ser honesto, no ubico más películas de él. Pues mira, te voy a contar, güey. Tomás Winterberg es el fundador del Dogma 95. Ah, o sea, es junto Lars con von Lars von Trier. Trier y toda esta onda. Ok. Exactamente. Ellos armaron, de hecho son amigos, son daneses los dos. Y armaron pues manifiesto de cómo se debe de hacer el cine. Órale, sí, 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 claro. Hicieron un par de películas y pues evidentemente ya después lo desecharon, ¿no? Porque era como muy estricto y te decía exactamente. Pues una de las cosas era que, por ejemplo, no podías intervenir lugares donde tenías que grabar. Sí, era usar una locación ya establecida para poder. Exactamente. Si necesitabas, no sé, un... Si necesitabas en una casa que hubiera un ataúd, debías conseguir una casa que ya tuviera el ataúd. No Exacto, podías meter algo ahí extra. claro. No podías usar luces Sin nada de para iluminación grabar, nada de artificial iluminación que artificial. alterara. O sea, tenía que ser muy específico. Entonces, en algún momento, pues decidieron, pues por las mismas necesidades de Hollywood, Sí, claro. decidieron pues dejar el Dogma 95, que era como un experimento, pues, creo yo, como de chavos, de universitarios, de gente que le gustaba el cine y que decía que el cine debía ser puro, sin efectos especiales y sin algunas pues otras cosas que la tecnología nos iba dando. Decidimos platicar de una película mexicana. Esta película se llama Solo con tu pareja. Tú la escogiste. Yo la escogí. Yo ¿Nos elegí puedes decir por qué escogiste Solo con tu pareja, amigo? Fíjate que me clavé mucho con la filmografía de Cuarón. Ujú. Y algo que me llamaba mucho la atención era cómo él tuvo, digámoslo, la visión durante su época juvenil o cuando empezó a hacer su cine, de tener como esta visión fresca para renovar un poco el cine mexicano. Entonces, cuando vi Solo con tu pareja y me di cuenta la manera en la que él narró su película, me gustó mucho. Entonces, siempre es un referente para mí porque la premisa así muy sencilla es cómo logras hacer una comedia negra diciendo que tienes SIDA, jugando con el SIDA, ¿no? Y para mí partiendo de eso que es como tan delicado y es una línea tan compleja de mantener en un sentido cómico, cómo lo logra. Y eso me parece sumamente interesante. No solo juega con el SIDA, juega también con el suicidio. Entonces son dos temas sumamente polémicos y interesantes y creo que el atreverse a contar como este lado eh, burlón de estos temas, a lo mejor tabús en ese momento, creo que es un punto muy a favor de Cuarón, ¿no? De Cuarón en sus inicios en el cine. Y decide seguir buscando, güey. Y en cuanto al personaje que tú mencionas, güey, me parece bien interesante porque nos muestra que esta problemática no es solo de un tipo de personas, no es de un extracto social, güey, sino que Exacto. engloba a todo mundo, güey. O sea, alguien profesional, profesionista como esta mujer y a una persona humilde, güey, que está buscando a sus hijos, porque esto está pasando a todo mundo, güey. Claro. No solo a la gente pobre, cabrón. Está pasando a todo mundo en el país, güey. Y eso está fuertísimo, güey. Claro, y si lo vemos desde una cuestión, vaya, voy a empezar con nuestro universo Nos puede diegético. hacer un shot para mí. Eh, o sea, nos damos cuenta que realmente también es generar empatía entre la audiencia Ujú. y el creador de la película. Entonces, generar esta empatía nos permite poder seguir con ella el sufrimiento, seguir con ella el camino. Y se vuelve muy interesante porque te van soltando como ciertas cositas que empiezas tú a querer como descifrar qué es lo que Ujú. pasó, ¿no? O sea, tenemos que decir que la historia inicia con dos chicos emprendiendo un viaje y uno de ellos es el que se encuentra, que Ujú. es el cuerpo. Entonces, partiendo de cómo encuentran el primer cuerpo, nos dan como varias señales de qué es lo que está pasando. O sea, entonces me parece bien interesante cómo construyen estas cosas. Digo, me pareció algo bien crudo, porque a mí no me ha tocado vivirlo, o sea, como tal, pero creo que para la gente que le ha tocado tener que ir a reconocer un cuerpo después de que se perdió, creo que es un reflejo muy bien cuidado, porque es algo muy duro y no cae en el morbo, sino es una manera muy sutil
de realmente introducirte en una historia que se tenía que contar. De hecho, creo que lo más interesante de la película empieza a partir del casting. Porque en el documental, hay un documental donde platica Jiménez Cacho con Alfonso Cuarón. Qué chido. Y hablan sobre que fue una construcción, fue un juego, o sea, una construcción que fue un juego entre ellos dos. Uh-huh. Entonces, estaban ellos muy preocupados por dos temas que eran muy interesantes. El tono de la película y el cómo. Entonces, estas dos cosas eran sumamente interesantes porque justo lo que dices, ¿no? Esta falsedad o esta farsa que se logra con la actuación, pues evidentemente viene redondeada alrededor de muchos elementos. Pero entonces estos elementos tenían que estar sí o sí, si no la actuación de Jiménez Cacho iba a verse mal, uh-huh. ¿Sí? Se iba a ver falsa, se iba a ver como si estuviera over top. Siempre como una caricatura. Como una caricatura, uh-huh. Claro. Pero todos los elementos que van apareciendo alrededor van sumando poco a poco para que el personaje de Tomás, es que aparte desde ahí, o sea, uh-huh. Tomás sea un personaje que pues al final sí está, o sea, entiende como que es un personaje redondo. Oye, ¿no te pasó que, bueno, tengo esta idea loca, que me pareció una película muy mexicana, güey? Muy mexicana. Es una película muy mexicana, o sea, es como, me parece muy mexicano él. Oye, ya tenemos 3 chelas, ya comprobamos que con 3 chelas estamos bien. ¿Qué pasa con 4? ¿Y si nos comemos 4? va, y sacan la cuarta. Oye, ¿y si compramos el cartón de una vez y vemos qué show? Puede ser, ¿eh? Me parece muy mexicano y, o sea, es muy curioso porque, pues, evidentemente es una película danesa que tienen un contexto social completamente diferente. La percepción o la relación interpersonal que hay entre ellos es sumamente diferente a la que tiene un mexicano. Pero creo que va muy por ahí, o sea, como que, sí, bueno, yo siento que el mexicano siempre busca como esa laguna en la regla. Claro. Para poder encontrar un beneficio. Entonces, ese beneficio es vamos a experimentar y vamos a atrevernos a conocer un poquito más de cuáles son nuestros límites. Eso creo que es lo que juega mucho en la película. ¿Dónde ya pasamos la raya? Exacto. ¿Quién le pone el límite ahí? Sí, claro. Por eso me parece muy divertido. Pero es que a lo mejor es lo que tú decías al principio, por eso es que sentimos como empatía con la peli, porque es muy universal. Exacto. A lo mejor ahorita lo vemos como que es muy mexicano, pero también pudiera ser que alguien en España se identifique o en otro lado, ¿no? Porque al final de cuentas, como decíamos, habla del alcohol, pero también habla de la vida y de cómo entender la vida, güey.